Muchas gracias. Siendo las 15 horas con 3 minutos del día 23 de noviembre de 2022, damos inicio a este bloque de entrevistas. Primeramente, Gladiola, Claudia, Pedro, sean bienvenidos a esta actividad y muchas gracias por su interés en participar con el Instituto Electoral del Estado de México. Quiero presentarles al panel que estaremos trabajando con ustedes. En primer lugar, nos acompaña la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Consejo General de nuestro instituto. También nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización, y un servidor, Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les explico brevemente cuál será la mecánica de la actividad. Nuestras entrevistas durarán un máximo de 20 minutos en total. Se harán 3 preguntas, una por cada entrevistador, y será la misma pregunta para los 3. Ustedes tendrán que hacer, les pedimos ese esfuerzo de su capacidad de síntesis, dar una respuesta en un máximo de 1 minuto, a efecto de que no les vayamos a cortar la idea central o principal de su respuesta. Les pido que tengan ahí a la vista o a la mano algún reloj o alguna manera de ir controlando su tiempo, porque tenemos que ser sí muy cuidadosos con esa parte. El orden de las respuestas la irán dando conforme se los indique cada uno de los entrevistadores, y sus respuestas deberán ser presentadas en forma muy concreta, describir lo que ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y cuál fue el resultado. Entonces, como ven, sí es un esfuerzo importante para que en 1 minuto podamos expresar estas cuestiones. Dicho lo anterior, quien iniciará las preguntas, y le pido respetuosamente a la presidenta si quiere iniciar este bloque. Adelante, presidenta, por favor. Muchísimas gracias, consejero Bello. Buenas tardes a todas y a todos. Les voy a formular una misma pregunta a los 3 y les pido contesten en el orden que les vaya indicando. Su respuesta debe incluir en forma concreta lo que ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y el resultado. Enfatizo lo que ya nos comentaba el consejero Bello sobre el tiempo para que puedan dar respuestas precisas en no más de 1 minuto. Y la siguiente pregunta es relacionada a la competencia de orientación de resultados. La pregunta es la siguiente. En su última posición laboral, ¿qué indicadores le permitieron comprobar que cubrió las metas esperadas? Y el orden para las respuestas sería, en primer lugar, Claudia, en segundo lugar, Pedro, y en tercer lugar, Gladiola. Adelante, Claudia. Pues bien, dada la pregunta, lo que me ocurrió, bueno, en mi área actual es el litigio. Lo más común en mi posición, pues es la presentación de algunas promociones, de algunos incidentes en cuanto a los tiempos, y desde luego, pues en esta ocasión me el sí fue dentro de los parámetros que la normatividad me permitía. Asimismo, en este incidente conté con el apoyo de algunos colegas que también con su experiencia pudimos sacar adelante el asunto de nuestro patrocinado. Gracias, Claudia. Le pediría continuar con su respuesta a Pedro. Sí. ¿Nos puede apoyar con su micrófono, Pedro? Sí, es cierto, perdón. Perdón. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, director. Buenas tardes, consejero.
Cuando me surge la pregunta y en base a la orientación de resultados, lo primero que se me ocurrió fue algo parecido a lo que vivimos en el proceso pasado. Sin embargo, no se dio alguna contingencia en donde pudiera apreciarse esa flexibilidad para tomar nuevas decisiones. Igual que mi compañera, voy a narrarles una situación que me acaba de pasar el día lunes, en donde perdón, no es cierto, el día jueves, en donde en el litigio nos previnieron a mi abogado, tutor y a un servidor, porque déjenme les digo que en mayo pasado acabo de concluir la carrera en Derecho, mi segunda carrera, y con la carta de pasante ya estoy litigando. Entonces, a las prevenciones que nos hacen, como ya había habido reincidencia en cuestiones de este tipo de juicios, de los usucapios, mi abogado tutor me dice, no, pues vamos a dejar pasar el término, retiramos y volvemos a ingresar. Entonces, yo me acordé de que tenemos 3 días, en último de los casos, si no reuníamos esas prevenciones, pues simple y sencillamente, pues podíamos retirar. Entonces me aboqué a ir al ayuntamiento, a pesar de que mi abogado tutor me decía que no. Hice los trámites correspondientes y afortunadamente sí pude desahogar la prevención y esto va en buen camino. En este caso es lo que tendríamos que estar viendo, que la orientación a los resultados va en razón directa de no perder de vista el resultado que estamos esperando en algún tipo de procedimiento, en algún tipo de acción, en alguna meta que nos hayamos fijado. Y en este caso, a nuestro cliente, pues le interesa que esa sentencia salga antes de fin de año y afortunadamente pudimos prevenir y con eso, perdón, Muchísimas subsanar la gracias, prevención Pedro. y con eso, sí, disculpen, gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Gladiola. Hola, buenas tardes. Bueno, con respecto a la pregunta que nos acaban de plantear, con respecto a mi último empleo, he de comentarles que yo me dedico a la formulación y evaluación de proyectos productivos agropecuarios principalmente, y más enfocados a valor agregado. Y bueno, para enfocar los trabajos y orientarlos a obtener buenos resultados, les puedo decir que, como siempre, se tiene que contar con un buen equipo, un equipo que tenga las características necesarias para que obtengamos los resultados que se necesitan en el tiempo que es necesario. Muchas veces las condiciones de tiempo o incluso de recursos materiales no son las adecuadas para obtener un resultado adecuado en el tiempo. Sin embargo, con el esfuerzo de todos, obviamente, tenemos que hacer esfuerzos para que todos obtengamos el resultado que se requiere. Cuando se trabaja bajo presión, esto es particularmente pues complicado. Sin embargo, cuando todos tenemos el compromiso de sacar el trabajo en tiempo y forma, pues esto se va atenuando y tomando en consideración también que se integra equipos con el perfil específico para que se tengan la menor cantidad de fallas o de errores. Muchas gracias. Gracias, Gladiola. Por mi parte sería todo. Gracias, presidenta. Me toca a mí formular la segunda pregunta. La competencia que vamos a revisar en este caso es apego a normas y procedimientos. Y la pregunta que les voy a formular, quisiera que la contestara en primer lugar Pedro, después Gladiola y por último Claudia, confiando en que veo que ha estado previendo una mejor conexión con nosotros, a ver si nos funciona mejor. La pregunta es la siguiente y les recuerdo que solo tenemos 1 minuto para la respuesta. Decía que la competencia es apego a normas y procedimientos, pero en un supuesto donde no haya habido el marco normativo para resolver alguna cuestión, ¿se les ha presentado un caso de esos y ustedes habrían hecho alguna propuesta para resolver precisamente la falta de marco normativo para esas circunstancias?
Si han tenido un caso de estos, por favor, Pedro, ¿podría iniciar? Gracias. Sí, con gusto, consejero. Pues a nosotros aquí en la Junta Municipal 30 en Chicoloapan se nos presentó algo parecido cuando se estaba viendo la adaptación de las bodegas para material y documentación electoral, toda vez que la persona que rentó el inmueble se había comprometido a adecuar la parte alta. Entonces, las normas nos señalaban los tiempos que ya estaban encima y bueno, afortunadamente la dirección de organización estuvo al pendiente y estuvo presionando para tal efecto y a pesar de que se fueron un poquito más allá los tiempos que estaban señalados en la calendarización, sí se pudo concluir con esa parte, en donde abocados a un consenso con la otra vocalía, creo yo que fueran el lugar más idóneo, toda vez que se construyó expresamente para las bodegas. Entonces, eso nos facilitó culminar favorablemente, apegándonos a la normatividad sin que se haya violentado por el hecho de que pasamos los tiempos. Gracias. Gracias, Pedro. Le pediría entonces ahora a Gladiola si le ha tocado presentar alguna propuesta en ese sentido ante la ausencia de marco normativo. Adelante, Gladiola. Sí, bueno, afortunadamente ha sido los menos de los casos en los que he estado en esta circunstancia. Sin embargo, sí se me presentó en alguna ocasión cuando precisamente trabajaba en alguna dependencia en la evaluación de proyectos de inversión. Nos tocó que teníamos que elegir determinados proyectos para una evaluación y para una posible certificación. No había ninguna normatividad ni ningún lineamiento que nos indicara cuáles eran los proyectos que nosotros teníamos que elegir para ser sometidos a este muestreo. Entonces, como no había ningún lineamiento, simplemente era elegir los que se requirieran para llevar a cabo la supervisión y todo el papeleo que se les iba a efectuar. Bueno, yo propuse hacer un muestreo y dado que no había ningún lineamiento, tratamos de que fuera lo más objetivo posible, de tal manera que, bueno, uno como cuando evalúas los proyectos, pues tú quisieras que fueran a verificar los mejores, ¿no? Sin embargo, pues esto podría sesgar esa posible, perdón, y bueno, propuse una estadística de muestreo. Perdón, gracias. Gracias a usted, Gladiola. Claudia, le pido si en un minuto nos puede comentar si le ha tocado alguna experiencia de este tipo. Adelante. Buenas tardes. Gracias, consejero. Afortunadamente han sido los menos y en este contexto, pues sí, antes de resolver o presentar una propuesta ante tal situación, agotar primeramente la normatividad existente y que se tiene a la mano, en el entendido de no transgredir alguna otra norma en el intento de una propuesta con el efecto de mejorar, dado que pues las normativas suelen tener las llamadas lagunas, entonces de cierta forma lo que no está prohibido pues está permitido. En un caso concreto, normalmente me ha pasado en la cuestión de litigio. Afortunadamente, en mi experiencia como de parte de la materia electoral, no he tenido la desfortuna de padecer alguna de estas situaciones. Sí, en mi día a día de litigio, en donde pues ahora lo que nos ha sacado a flote pues son los precedentes y las actualizaciones en cuanto a las jurisprudencias y criterios que ha tenido la Suprema Corte y los diferentes tribunales para orientarnos en algunos casos. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Veo que por fortuna sí ya tenemos una buena comunicación con usted. Le pediría ahora al señor director de organización, licenciado Cíntora,
Si puede formular su pregunta, por favor. Con gusto. Buenas tardes a los participantes. Con permiso, consejera. Bien, Está pausando su audio, consejero. ¿Me escuchan? Sí, gracias. La competencia con la que yo haré la pregunta corresponde a la integridad, competencia en la integridad, es decir, lo que se refiere al actuar de manera congruente con los principios que deben observarse en su actuar. Como lo comenta el consejero, tenemos 1 minuto por favor cada uno para contestar, para no interrumpirlos, y les rogaría que en su respuesta, por favor, me indiquen qué fue lo que ocurrió, qué se esperaba de ustedes, qué fue lo que hicieron realmente y cuál fue el resultado final en este minuto, por favor. La pregunta es la siguiente. Describa qué valores o actitudes son importantes para usted y dé un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. Por favor, iniciamos con Gladiola, continuamos con Pedro y terminamos con Claudia. Son tan amables. Gracias. Buenas tardes, director. Bueno, con respecto a los valores que debemos de tener o aplicar en cualquier área de trabajo y específicamente ahora quisiera atraer un ejemplo en mi experiencia electoral. Cuando fui capacitadora electoral hace ya muchos años, pero eso me trajo mucho aprendizaje, y cuando estaba en campo buscando a las personas para integrar las mesas directivas de casilla, cuando fui capacitadora, muchas veces nos sentimos amenazados, o a veces igual por la juventud y la inexperiencia, nos sentimos intimidados por las personas que vamos a visitar y que a veces se cierran ante esta posibilidad porque piensan que somos como que los receptores de todas las quejas de su situación política. Entonces, esto a veces nos puede ejercer alguna presión. Sin embargo, en aquellas experiencias que yo tuve, de ninguna manera eso modificó mi manera de comportarme con las personas, porque aun y cuando tienen alguna inconformidad y uno no es responsable de esas situaciones, nosotros cumplíamos con nuestro trabajo. Yo específicamente cumplía con mi trabajo, visitar a las personas, integrar las mesas directivas de casilla, independientemente si las personas que integraban las mesas directivas de casilla eran del agrado o no de las otras personas. Simplemente se cumplía con la objetividad, la independencia, la imparcialidad, básicamente todos los principios rectores del instituto para lograr un objetivo. Gracias, muy amable. Por favor, creo que perdimos a Pedro. Si nos da oportunidad, ya regreso. ¿Sí lo escuchas, Pedro? No. Disculpe, director, pero me está desconectando el sistema. No sé si podría yo continuar la entrevista vía telefónica para que me hicieran favor de enlazarme. Sí, le podemos dar apoyo a la UTAPE, nos puede apoyar. Y mientras, si nos das favor, Claudia, de contestarnos en lo que vamos a poner a Pedro de conectarse. Claro que sí, director. Buenas tardes. Aquí en mi experiencia en la materia electoral sí nos tocó, creo que es una constante más bien. En cuanto al momento previo a la jornada electoral, en el ámbito que me he desempeñado, lógicamente todo el tiempo trabajamos con personas, con seres humanos y con diferentes personalidades. Aquí hay una constante cuando te encuentras como representante del equipo, por decirlo así, y entonces los compañeros que se integran para continuar en el proceso electoral, algunos sí van con toda la actitud, otros no, y entonces ahí es donde empiezan de repente algunas inconformidades de parte de los que sí le están echando ganas, de los que sí están un poco más comprometidos, y en ese sentido, pues se les ha hecho y les hice el hincapié en cuanto al sentido de la responsabilidad para lo que representa
dado que el día de la jornada para nosotros lo más importante son nuestros documentos electorales y que al concluir la jornada electoral, pues esos paquetes lleguen sanos, salvos, íntegros y a la brevedad posible a las sedes receptoras. Bueno, también es un buen el tiempo y sobre todo la cantidad de compromiso. Y de aquí que ante la resistencia de algunos compañeros, bueno, insistir en rescatar esos valores de cada uno para poder sacar adelante la obtención de estos resultados y sobre Sí, todo por gracias. la misma efervescencia Sí, gracias. del día. Claudia, Nos... tenemos con el tiempo, por favor. Gracias, muy Sí, amable. gracias. Entonces podemos continuar con Pedro, si está en Consejeros, licenciado Víctor, sí tengo a Pedro en la línea. Lo que le comentaba es que si gustan, puede solo desactivar el video para ver si así pueden escucharlo bien. Y si no, también lo tengo en la línea por si necesitamos hacer otro ajuste técnico. Pero si nos permiten, le pido que desconecte el video, perdón, para ver si podemos tener más claro el audio de Pedro. Gracias. Claro que sí. ¿Me escuchas, Pedro? ¿Nos escuchas? No, porque no hay comunicación con él. Listo. Me dice que apagó el video, pero que le desconectó de nuevo la aplicación. Estamos esperando a ver si se puede conectar. Si no por el teléfono, entonces, sí, ahorita va a intentar ingresar. Si no, mientras le marco, ¿sí? Para ver si es posible por teléfono. Listo, ya hice contacto con Pedro, lo tengo aquí en la línea. Si ustedes estuvieran de acuerdo, podríamos continuar la entrevista vía telefónica. Licenciado Víctor, pide Pedro si es usted tan gentil de repetirle la pregunta, por favor. Con gusto, me la repito, por favor, se la puedes transmitir. Describa qué valores o actitudes son importantes para usted y dé un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. Por favor, Pedro. ¿Sí la escuchó, Pedro? De acuerdo. Muy bien. Entonces, ya está en el... Justamente ahí. Lucía. Gracias, Lucía. Lucía. ¿No escucha? No. A ver, por favor, si es tan gentil de hablar para ver si le pueden escuchar en la videoconferencia, por favor. No sé si Mayra me escucha, me comentas, me confirmas. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Montoya Rodríguez, estaré como apoyo de la UTAPE durante el desarrollo de su entrevista. A fin de verificar su identidad, Bueno, no, ¿verdad? No. Permítame, por favor. Déjeme compartir.
únicamente en caso de su conexión de internet, de que su conexión Un poco más a la izquierda, ¿viste la mano? Se potencia Bueno, no lo escuchan, ¿verdad? No. Ok, Muy bien, gracias. de acuerdo. A ver. Ok. A ver, le voy a pedir a Pedro que hable para ver si ustedes lo pueden escuchar, por favor. Pedro, ¿puede hablar? Pedro, ¿puede hablar, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Probando. Sí, ahí lo escuchamos. Ahí lo escuchan, Pedro. Ah, ¿ya me escuchan? Sí, así es. Ok. No alcancé a escuchar bien la pregunta. Voy a inferirla por lo poquito que alcancé a escuchar. Espero que sea lo que reúna los requisitos. Ok. En cuanto a los valores que contempla la integridad, debemos de partir de que integridad es el todo. Integridad es a una persona se le valora, se le califica por su conducta. Y un ejemplo de esto, en cuestión de honradez y de transparencia, se me presentó en el proceso del 17. Un partido político por ahí en la repartición de las regidurías de representación proporcional se acercaba diciendo que cuánto quería uno para que le tocara la de resto mayor. En este caso, cuando se acercaron conmigo, yo les dije que no había necesidad de andar ofreciendo dinero. Si en algún momento dado sabían hacer cuentas, pues simple y sencillamente se tendrían que esperar a los tiempos, a los momentos, porque esa cuarta regiduría les tocaba a ese partido. Entonces no tenían ni por qué andarse ventilando en cuestiones de cohecho, de corrupción y demás, toda vez que pues el instituto se ha caracterizado por manejar todas las cosas con transparencia. Espero que haya sido satisfactoria mi respuesta. Gracias, Pedro. Y ofrezco disculpas por las fallas. Gracias, Pedro. Muy amable. Es Muy amable. Bueno. Gracias. Bueno, con lo anterior estaríamos concluyendo este bloque de entrevistas. Les agradecemos quienes integramos este panel y en nombre del instituto su interés en participar con nosotros. En consecuencia, siendo las 15 horas con 31 minutos, damos por formalmente concluida esta etapa y le pido al área de informática que concluya la grabación. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias por el esfuerzo.